Bueno, bueno, primero agradecer a Psicoliseo y a IRTA aquí también por la invitación. De hecho, estos espacios son importantes, como estamos diciendo hace un instante, ¿no? Para generar debate, para conocer, para desarrollar diversas posturas, orientaciones y impulsar la investigación también. Entonces, los felicito a ustedes por eso, ¿no? Estos espacios son bastante necesarios para el desarrollo profesional y todo, ¿no? Bueno, mi nombre es Brian Sotelo Taipe, tengo una formación teórica en psicoanálisis, estudié psicología clínica en la vida real. Bueno, actualmente vengo investigando mucho de psicoanálisis, diversos aspectos, en diversos temas, la parte teórica, la parte clínica, y por eso surgió mi interés también de plantearles este tema, ¿no? El psicoanálisis y la epistemología. Entonces, siendo las 4:15, pues voy a iniciar entonces. A ver. Bueno, como pueden ver ahí, el título es Psicoanálisis y Epistemología. Si no se me escucha, me avisan por favor para quitar un poquito la voz. Ahora, me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad y siempre cuando se refieren al psicoanálisis, se refieren de un modo como si el psicoanálisis fuera una unidad. Seguramente a ustedes también les ha pasado, ¿no? El psicoanálisis es tal cosa, el psicoanálisis es esto, el psicoanálisis es aquello, ¿no? Como si fuera uno solo. Y generalmente cuando se refieren al psicoanálisis siempre se refieren a Freud. Eso es bastante curioso. Bueno, aunque en las universidades también se enseñan otras orientaciones, pero Freud es lo que predomina, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tomar mucha referencia a este autor que es Alfredo Deleste, que me parece su propuesta muy interesante y muy pertinente y necesario. Por ejemplo, él hizo una entrevista hace poco, creo que, si no me equivoco, en marzo o en abril, donde él hace una especie de diagnóstico con respecto al psicoanálisis. Y él lo que va a decir es lo siguiente, ¿no? Ahora en el 2020 no hay nuevo psicoanálisis, él lo va a plantear de esa manera, es su diagnóstico. ¿Y a qué se refiere con que no hay nuevo psicoanálisis? Porque lo que impera ahora, lo que predomina en el mundo ahora, en las universidades y en muchos sitios, es el psicoanálisis freudiano, o como se le suele llamar freudismo. Ese es lo que predomina ahora, ¿no? Entonces, no hay nuevo psicoanálisis ni por Anna Freud, ni por Melanie Klein, ni Winnicott, ni Lacan, y si lo hubo en su momento, fue subsumido o fue, entre comillas, devorado por el freudismo, ¿no? Cuando los antropólogos, los filósofos, los psicólogos y muchas orientaciones más, muchas carreras, se refieren a Freud, es a él, ¿no? Es a Freud nada más. Ya nadie cita tanto que digamos a Melanie Klein, ni a Winnicott, mucho menos a Lacan, ni se le cita absolutamente para nada, menos en la universidad tampoco no se le cita mucho, ¿no? En el anexo 8, por ejemplo, un profesor sí lo desarrolló hasta cierto punto, pero como que ahí queda, ¿no? Entonces, la propuesta de Lacan es bastante desconocida. Llamo freudismo a ese movimiento, ¿no? Es el movimiento. Entonces, como dije, cuando se refieren al psicoanálisis dicen, Freud dijo lo que opinó Freud, el inconsciente para Freud, el superior, la angustia, etc., ¿no? El marco de referencia, o el autor de referencia siempre va a ser Freud. Y de hecho eso es lo que siempre se escucha actualmente, ¿no? Y eso, ¿por qué lo menciono? Porque esto conlleva también a diversos prejuicios con respecto al psicoanálisis. Uno de los prejuicios es lo que ya mencioné, concebir al psicoanálisis como si fuera uno solo. Otro, que el psicoanálisis es una pseudociencia. Ese es un prejuicio, y de hecho todo el mundo lo ha dicho en algún momento, los profesores, los alumnos, todo el mundo, ¿no? Que es una pseudociencia, tomando referencia a la crítica de Karl Popper, ¿no? Otro, que el psicoanálisis no cura, es otro prejuicio, que de hecho lo vamos a ir conversando a lo largo de la exposición. Y así, hay una serie de prejuicios constantes con el psicoanálisis, o que es improductivo, o que lleva muchos años en curar, ¿no? O que es una mística,
es como la religión o es como el chamanismo, ¿no? Una serie de cuestiones. Bueno, no pretendo darles las respuestas yo, pero pretendo problematizar y sustentar un poco y conversar sobre ellas, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico para el freudismo, ¿no? Que ahora en la actualidad el marco de referencia o el punto de referencia es el freudismo. No hay otro psicoanálisis. Pero él propone, o su orientación, su grupo de investigación y su asociación, si desarrollan el psicoanálisis desde la ciencia. Y eso es lo que voy a plantear dentro de un rato. Entonces, quiero plantear esta cuestión primero, ¿no? Empezar la noción de ciencia, ¿de qué se trata? Porque vamos a articular mucho lo que es ciencia y psicoanálisis, ¿no? Entre los siglos XIX y XX, lo que se llamaba nociología estaba relacionado mucho a lo que es el conocimiento en general, ¿no? O sea, nocio es conocimiento y logía estudio, es conocimiento cotidiano, general, ¿no? Sin embargo, a partir de 1920, o sea, ya en el siglo XX, se empezó a llamar estrictamente epistemología, ¿no? Que es el estudio del conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino científico. Entonces, desde ahí ya marca una línea entre lo que es el conocimiento cotidiano general y el conocimiento científico. Y esto va a ser muy importante para ver qué tipo de lenguaje maneja la ciencia. ¿Es un conocimiento general o tiene su propio lenguaje formal? Eso va a ser muy importante. Entonces, acá les traje un cuadrito, no sé si pueden, lo ven, ¿verdad? En este cuadro se puede ver lo siguiente. Hay dos cortes ahí, ¿no? Que es un periodo de presciencia, ciencia clásica y la ciencia moderna, ¿no? Generalmente se suele llamar ciencia moderna de Descartes. Generalmente se dice eso, ¿no? Descartes inauguró la ciencia moderna, ¿no? A partir del código cartesiano, etc., ¿no? Y bueno, no es erróneo eso, ¿no? Pero sin embargo no se toma en cuenta este segundo corte, que es a partir del siglo XX, ¿no? A partir de 1905, para ser precisos, con Albert Einstein, la física cuántica, la topología, hay un corte más ahí. Entonces, las cosas cambiarían ahí, ¿no? Entonces, sería una ciencia clásica hasta el siglo XX y a partir de ahí estaríamos en la ciencia moderna. Eso es muy importante recalcar, ¿no? Ahora que hemos hecho esa división en lo que es ciencia clásica y la ciencia moderna, a partir del siglo XX con Albert Einstein y la física cuántica, hay algo que surge y que un epistemólogo diagnostica, y que es que hay obstáculos epistemológicos. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿No? De que hay un prejuicio con respecto a lo que es ciencia. Hay un prejuicio. O sea, se toma por obvio que ciencia es esto. Entonces, Gastón Bachelard va a decir, el prejuicio se trata de equiparar la ciencia clásica con la ciencia moderna. Ese es el prejuicio. O sea, nosotros en nuestro conocimiento cotidiano, lo inmediato que se nos viene es que la ciencia moderna es como la ciencia clásica de antes, ¿no? Cuando no es así. O sea, el prejuicio es ignorar este nuevo corte a partir de 1905, que es la ciencia moderna, ¿no? Prejuicio es equiparar los dos, como si fueran uno solo, la ciencia clásica y la ciencia moderna, cuando hay muchas diferencias con respecto a eso, ¿no? Ese es un prejuicio, y Bachelard lo va a llamar un obstáculo epistemológico. Entonces, para hacer ciencia hay que desarrollar esta cuestión y plantear esto, resolver ese problema de lo que es ciencia clásica. Esa habría que desarrollar y diferenciar para Bachelard, ¿no? Ahora, dicho esto, voy a empezar lo que es ciencia con Freud y ciencia en Lacan, ¿no? Ustedes saben que Freud es el padre del psicoanálisis, ¿no? Inauguró y inventó lo que es el psicoanálisis. Es que es un dispositivo que hasta ahora tiene muchas consecuencias y muchos efectos. Pero Freud parte de algo bastante específico. O sea, la noción de ciencia que tiene Freud es similar o se enmarca dentro de lo que es el empirismo, ¿no? O del positivismo. ¿Y qué quiere decir eso? Que el conocimiento para Freud viene de afuera. O sea, para Freud, el modo de hacer ciencia es mirando el mundo. Es similar como un conocimiento cotidiano. O sea, es decir,
cómo nosotros adquirimos el saber del mundo. O sea, cuando, por ejemplo, un niño empieza a caminar y empieza a ver el mundo, observa las cosas, ¿no? O sea, el modo de hacer ciencia para Freud es similar a eso, ¿no? Se mira el mundo, se observa y a partir de eso se saca inferencias, ¿no? Ese es el método para Freud, ese es el método inductivo, ¿no? O sea, se parte de la experiencia, o sea, el mundo que está afuera, y a partir de eso uno extrae inferencias. Ese es el modo de hacer de ciencia de Freud. Y de hecho él toma la ciencia de esa época, de su época, ¿no? Que era que lo que predominaba era el empirismo, ¿no? En muchos intelectuales de esa época, ¿no? Por ejemplo, el texto de referencia acá, entre muchos otros, solo traje uno nada más, es la conferencia 35 en torno a una cosmovisión, que está en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Y es 1932, o sea que ya Freud ya está más o menos en los últimos desarrollos de su teoría, ¿no? Entonces, él ya la tiene clara, ¿no? O sea, es decir, el psicoanálisis, como dice la cita ahí, es como una ciencia especial, sería como una rama de la psicología. O sea, Freud quiere marcar el psicoanálisis como una rama de la psicología, o sea, como un complemento incluso. Sería como una psicología de lo profundo o psicología de lo inconsciente. Esas son las citas literales del texto de Freud, ¿no? Y dice, es por completo inepta para formar una cosmovisión propia. O sea, el psicoanálisis no podría tener una cosmovisión propia, sino que debe aceptar la de la ciencia. O sea, la ciencia de ese momento, el empirismo, el psicoanálisis tiene que regirse por ese modo de ciencia. O sea, debe aceptar la de la ciencia, la cosmovisión científica de ese momento. Ahora, en la siguiente cita dice, espíritu y alma son objetos de investigación científica para Freud. Y de hecho ese es un aporte valioso desde Freud, ¿no? Es decir, Freud investiga el psiquismo, si se puede llamar de esa manera, el espíritu, la subjetividad, a través de un método científico. Ese sería un gran aporte, ¿no? Solo que lo hace desde el empirismo, ¿no? Y de hecho todas las críticas que van hacia Freud va por este punto, ¿no? Tomar es el empirismo como un método científico para el psicoanálisis. Esa sería la crítica que se le hace. Ahora, dice, su contribución a la ciencia, su contribución a la ciencia consiste, eh, su contribución a la ciencia consiste justamente en haber extendido la investigación al ámbito anímico, así como decía, ¿no? El método de investigación se extrapoló o se extendió a lo anímico. Ese es un gran aporte de parte de Freud. Dice, por lo demás, la ciencia quedaría muy incompleta sin una psicología de esta clase. O sea, la ciencia que se orienta por la biología en ese momento estaría incompleta. O sea, se necesita de esta ciencia que Freud postula, que es el psicoanálisis, ¿no? O sea, se quedaría incompleta sin el psicoanálisis. O sea, sin una psicología de esta clase. Entonces ya vamos viendo cómo para Freud se parte de ahí, ¿no? El pensar científico para Freud sería como una actividad normal del pensamiento. O sea, como conocemos el mundo, ese sería el modo de hacer ciencia para Freud. Entonces, pero ahí Freud está equiparando lo que es la nociología con la epistemología, ¿no? O sea, nociología es el estudio del conocimiento general. Lo está equiparando con lo que es el conocimiento científico, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Ahí, como dice en la siguiente cita, dice, somete a riguroso examen la certeza de las percepciones. O sea, Freud parte de las percepciones sensoriales, ¿no? Y a partir de eso edifica sus inferencias. Está bastante clarísimo entonces el modo de hacer ciencia para Freud, ¿no? Parte de las percepciones sensoriales y luego hace inferencias. Su afán es lograr la concordancia con la realidad. Es decir, afuera hay una realidad y lo que nosotros tenemos representaciones de la realidad. En Freud está mucho esta cuestión de la representación. De hecho, el inconsciente, el contenido del inconsciente tiene que ver con las representaciones. Hay representaciones inconscientes, ¿no? Entonces, va a quedar bastante claro que el modo de hacer ciencia es ese, ¿no? Se parte de las percepciones sensoriales y luego esas inferencias.
Ahora, voy a correr un poquito porque tengo varios diapos. Ahora, vamos a ver qué nos dice Lacan con respecto a esto, ¿no? O sea, saben que, si no me equivoco, Freud fallece en 1939, más o menos. La enseñanza de Lacan viene muchos años después, que es a partir de 1953. Siempre es importante tomar eh, estos años como puntos de referencia. Y lo que Lacan va a decir, bueno, de hecho el encuentro con el psicoanálisis de Lacan es muchos años antes, ¿no? Pero sin embargo en 1953 él plantea que es su enseñanza en el sentido estricto de la palabra, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer Lacan? Lacan va a hacer un retorno a Freud. O sea, él va a retornar a Freud, pero no va a retornar en el sentido de regresar. O sea, porque retornar quiere decir regresar, ¿no? O sea, volver a leer los textos freudianos, ¿no? No solamente eso, sino que lo que Lacan va a hacer es dar un sentido a la obra freudiana, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y lo que Lacan va a decir es, la crítica, lo que va a criticar es a la religiosidad del psicoanálisis. Es decir, lo que Lacan va a decir es que los conceptos psicoanalíticos o el entorno psicoanalítico, la asociación psicoanalítica, se ha convertido como una especie de religión. O sea, religión, ¿qué quiere decir? Que se han cerrado en sí mismos y se han excluido de otros ámbitos, ¿no? Incluso han hecho un corte con la ciencia, ¿no? Y no solamente eso, sino que los conceptos han quedado coagulados. O sea, el complejo de Edipo es esto, el inconsciente es esto, la pulsión es esto, y no hay más. O sea, quedó. Ya no se desarrolla, ya no se plantea, ya no se postula, ya no se reelabora esos conceptos. Entonces Lacan ahí se pregunta en el seminario 11 y dice, ¿no? Bueno, el seminario 11 es mucho después, pero él lo plantea y dice, ¿hay conceptos psicoanalíticos formados de una vez por todas? O sea, el modo de hacer ciencia es eso, o sea, los conceptos ya están cerrados en sí mismos. Y luego dice, el mantenimiento casi religioso de los términos empleados por Freud para estructurar la experiencia analítica, ¿a qué se debe? Se pregunta eso, ¿no? Bueno, lo que Lacan en muchos textos va a decir que la asociación psicoanalítica es más o menos como una religión, ¿no? Y que Freud vendría a ser como el papá, como el padre de psicoanálisis. Hay una idealización de Freud ahí. Es por eso que no se le cuestiona, no se le critica, ¿no? Y se sostiene eso, como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Y eso es lo que Lacan va a criticar a la asociación psicoanalítica, ¿no? Al entorno psicoanalítico. Y lo que va a diagnosticar es que lo que está pasando es que hay una carencia de la teoría. O sea, no hay un desarrollo de la teoría, no hay una crítica a la teoría, y la teoría que se está transmitiendo, hay una especie de tergiversación de los conceptos, ¿no? Por eso dice abusos en su transmisión. Y todo esto, esta carencia de la teoría, conlleva la ausencia total de estatuto científico. O sea, el psicoanálisis para Lacan carece de un estatuto científico por estas cuestiones, ¿no? Por la religiosidad del psicoanálisis y porque no hay una crítica sistemática ni un desarrollo en la teoría. Ese va a ser el retorno a Freud. Entonces el retorno a Freud de Lacan no solamente va a ser a leer otra vez los textos de Freud, sino a buscar el sentido de Freud. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no repetir como una Biblia los textos de Freud, sino decir, ¿qué quiso decir esto Freud más allá de sus escritos? O sea, ¿qué nos quiso plantear Freud más allá de lo que él escribió en sus tomos, en sus textos, ¿no? Ese es el retorno a Freud. No es leerlo como una Biblia, ¿no? Sino plantear qué nos quiso decir más allá de esto. Y eso es que se confunde mucho, ¿no? A veces se piensa que Lacan es como el continuador de la obra de Freud, pero no es así. O se piensa que Lacan es el complemento de Freud, y tampoco es así. Lacan, en un primer momento, trata de rescatar el sentido de Freud, pero mucho después incluso se va desligando de Freud en muchas cuestiones. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Ahora, Lacan lo que va a hacer es formalizar el psicoanálisis, pero para eso va a tomar muchas referencias epistemológicas y va a hacer una ruptura epistemológica con
con el modo de hacer ciencia de Freud, ¿no? Y él va a tomar muchos autores de referencia, ¿no? O sea, él va a trabajar a la par con muchos epistemólogos de su época, ¿no? Por ejemplo, voy a citar uno, bueno, Karl Popper, la lógica de la investigación científica. Para Popper, o sea, Popper no parte necesariamente de la experiencia ingenua, o sea, él lo va a plantear de esa manera, sino, como él dice, el hombre de ciencia, ya sea teórico o experimental, propone enunciados o sistema de enunciados y luego los contrasta paso a paso. O sea, eso quiere decir que primero están los enunciados. O sea, no es que se observa la realidad de manera directa o objetiva, se puede decir, sino que primero hay enunciados. Ahora, Bachelard, ¿qué nos va a decir en el 48? El pensamiento científico es abstracto. Se destaca el carácter discursivo de la coherencia abstracta. O sea, es decir, el modo de hacer ciencia se trabaja con conceptos abstractos, no con la realidad tangible para Bachelard. La ciencia de la realidad no se conforma ya con el cómo fenomenológico. O sea, la ciencia ya no se conforma con qué fenómenos ocurrió, o sea, qué se observa fenomenológicamente, sino busca el porqué matemático, o sea, la lógica implícita en eso. Eso es lo que Bachelard no va a plantear, ¿no? O sea, hay que escribirlo, hay que hacer fórmulas, hay que trabajar con conceptos abstractos, no solamente observar lo fenomenológico, ¿no? Ahora, otro epistemólogo que Lacan va a tomar muy en cuenta es Coiré, muchísimo. Y por ejemplo, en 1940, Coiré nos va a hablar del lenguaje de la ciencia. ¿Se acuerda que los había dicho, no? Que el lenguaje, la ciencia o el conocimiento científico tiene un lenguaje, pero no es cualquier lenguaje cotidiano, sino es un lenguaje formal. Y a eso se refiere Coiré con esta cita, ¿no? Cuando dice, la ciencia es un lenguaje matemático. O sea, no es cualquier lenguaje, sino es un lenguaje formal. Y más exactamente geométrico incluso, lo van a plantear de esta manera. O sea, las matemáticas están ahí eh, dentro de la ciencia, ¿no? Y dice, no podía a su vez ser dictado por la experiencia que va a condicionar, ¿no? O sea, es decir, el lenguaje de la ciencia no puede ser un lenguaje cotidiano o que venga de la experiencia, sino que el científico tiene que plantear su lenguaje científico, que es matemático. Un ejemplo que, por ejemplo, les traigo acá es estas figuras de acá, si se logra ver bien, ¿verdad? Que es las figuras geométricas, bueno, es la disputa de Ptolomeo con Copérnico, ¿no? Los ptolemaicos, que el geocentrismo, que se gira en torno de la Tierra, los astros, y Copérnico invierte eso y va a decir que el Sol está en el centro y los demás planetas giran alrededor, ¿no? Pero la diferencia es que Copérnico lo que hace es invertir este sistema heliocéntrico, ¿no? Solamente lo va a invertir y va a mantener el centro, ¿no? Porque en el centro está la Tierra en un lado y en el centro está el Sol. Lo que sí es una revolución científica, pero sigue manteniendo el centro, ¿no? Eh, pero para Lacan, la verdadera revolución va a ser con Kepler, porque el Kepler lo que va a hacer es, se va a desligar de esta noción de centro y va a plantear una figura geométrica, ¿no? Que es la elipse, así como estamos viendo con Coiré, ¿no? El lenguaje matemático es geométrico. Y va a decir, no, no hay centro, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol, pero en órbitas elípticas, ¿no? Y tiene dos focos. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que el modo de ser ciencia es geometrizar el espacio, o sea, ver el espacio en términos geométricos, matemáticos. Ya no es la experiencia inmediata de observar las cosas, sino que el cielo se empieza a llenar de figuras geométricas y matemáticas. Eso me parece súper interesante, por ejemplo. Ahora, tomando estas cuestiones de la epistemología, y como ya dijimos, ¿no? Que la ciencia parte de enunciados, parte de conceptos abstractos, y tiene un lenguaje formal, matemático, ¿no? Entonces, tomando estas cuestiones, la ciencia en Lacan es lo siguiente, ¿no? En el 53, en ese texto que está ahí, bueno, luego me piden las referencias, en la que Lacan va a decir es lo siguiente: hay un retraso de medio ciclo sobre el movimiento de las ciencias. O sea, el psicoanálisis está trazado medio ciclo. O sea,
ahí está en 1953, ¿no? En los 50. Pero se sigue tomando la noción de ciencia, como habíamos dicho, la ciencia de clásica, ¿no? Del siglo XIX. Entonces, por eso Lacan va a decir, el psicoanálisis está retrasado medio siglo sobre este movimiento de las ciencias a partir de, como ya hemos citado, ¿no? Alexandre Coiré y todos los epistemólogos modernos. Entonces, va a decir, tiene que haber un retorno a la noción de ciencia verdadera. Lacan lo plantea de esa manera. La ciencia verdadera es esa ciencia formal. Y que esto no es de ahora, o sea, de ese momento, sino que ya estaba mucho antes, desde Platón incluso, ¿no? Dice que ya estaba inscrito en la tradición en el tetetis, que a veces se traduce como teteto. Teteto es un diálogo de Platón que desarrolla la cuestión del saber y todo eso, ¿no? Entonces, esta noción de ciencia formal ya viene ya desde Platón, ¿no? Porque para Platón no está la realidad primero, sino está las formas, la idea, ¿no? Idea traducido por formas, o sea, las formas están antes de la realidad. Luego va a decir, esa noción de ciencia que viene desde Platón se degradó con la inversión positivista, o sea, el positivismo invirtió eso. Y más abajo va a decir, las ciencias conjeturales recobran la noción de ciencia de siempre, o sea, las ciencias conjeturales van a recuperar esta ciencia que viene desde Platón y ahora está planteando Alexandre Coiré, que es una ciencia formal matematizada, ¿no? Geométrica matematizada. Y que van a ser las ciencias conjeturales. Según muchos epistemólogos, todas las ciencias son conjeturales porque parten de conjeturas, parten de hipótesis, ¿no? Y son matematizadas, ¿no? Entonces, las ciencias conjeturales recobran esa noción de ciencia de siempre, ¿no? Y bueno, nos obliga a revisar la clasificación de ciencias que hemos recibido del siglo XIX, como les mencionaba, ¿no? En un sentido que los espíritus más lúcidos denotan. O sea, los espíritus más lúcidos son los epistemólogos que ya mencioné. O sea, ellos denotan claramente esto. Entonces, vemos cómo Lacan está diagnosticando el psicoanálisis y cómo está tratando de circunscribirse en esta noción de ciencia que se está desarrollando en el 50, más o menos, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá hay un cuadro, lo he sacado, no lo he desarrollado yo, lo he sacado de un texto, y vemos, por ejemplo, una línea para hacer algunas diferencias. Me avisa si no se me escucha, porque de repente estoy hablando solo. Eh, Vemos una línea divisoria ahí. Por un lado vemos a Aristóteles, eh, luego está Francis Bacon, Locke, Hume, Berkeley, está el Círculo de Viena, Mario Bunge, y luego está la epistemología freudiana. O sea, la epistemología freudiana se circunscribe dentro de este empirismo y positivismo lógico, ¿no? Y Mario Bunge también está ahí. Y es curioso porque Mario Bunge critica a Freud, cuando Freud usa el mismo método que Mario Bunge plantea, ¿no? Que es el inductivismo, ¿no? Bueno, Mario Bunge es conocido, bueno, no sé quién lo mencionó, pero ahí decían, de hecho falleció hace poco, ¿no? Y Mario Bunge es denominado como el último aristotélico, ¿no? Es uno de los pocos epistemólogos que eh, sostienen este método, ¿no? Inductivo. Ahora, por el otro lado está Platón, como ya hemos dicho, ¿no? Que primero está la idea y las formas, Galileo, Descartes, más abajo está la topología, la física relativista, porque tiene que ver, son ciencias matematizadas, ¿no? La física cuántica, Gödel, los epistemólogos que es en el cual el psicoanálisis y Lacan toma es a Popper, Thomas Kuhn, Coiré, Bachelard, Lakatos, Feyerabend, Charles Mer, Alain Badiou, filósofo Alain Badiou también, y ahí se circunscribiría a la epistemología lacaniana, ¿no? Vemos que hay una gran diferencia en referencias, pero he preparado un cuadro más para ser un poquito más preciso con respecto a eso, que es lo siguiente. Vamos a ver la oposición de ciencias en el cual maneja Freud en 1900 y Lacan en el 50. Freud, por ejemplo, en la antropología y sociología, él trabaja con la noción de masa de Bonn, ¿no? Se los planteo porque si de repente les gustaría desarrollar líneas de investigación con respecto a eso. Lacan va a tomar la antropología estructural de Claude Lévi-Strauss.
En lingüística, él va a tomar las representaciones internas. ¿Se acuerda que le mencioné que Freud trabaja con representación, con el concepto de representación? Lacan, la lingüística de Saussure, la de Jacobson, Benveniste, Austin. En epistemología dijimos, ¿no? El positivismo lógico y el empirismo, Lacan con Coiré, Bachelard. En filosofía, Aristóteles. Lacan toma muchas referencias filosóficas, un montón. Platón, Heráclito, dialoga con Heidegger, dialoga con Hegel, un montón de filósofos. En aritmética, Lacan con Cantor, Dedekind, Frege, los teoremas de Gödel. En física con Newton. La teoría freudiana es bastante newtoniana, ¿no? Trabaja con el concepto de, bueno, somos como organismos investidos de energía. O sea, la energía es como una propiedad del organismo. De hecho, esa es la noción que se maneja mucho también. Es una energía que está dentro de ti, que sale, es mucha energía, es poca energía, ¿no? Cuando en la física de Einstein la energía no es una propiedad del organismo, sino es un cálculo, es una fórmula de energía. O sea, una gran diferencia ahí. Ahora, esto también es muy importante. Freud toma la geometría euclidiana y Lacan toma la geometría topológica. O sea, toma la topología de superficies. Bueno, estoy diciendo lo mismo, ¿no? La topología es el estudio de las superficies, cualitativamente, no cuantitativamente. No, no es la medida, sino son las cualidades. Por ejemplo, la banda de Moebius. Y estas figuras topológicas nos va a permitir plantear conceptos psicoanalíticos. Por ejemplo, más adelante voy a ver eso. Ahora, entre muchos conceptos a desarrollar podría plantear uno, por ejemplo, para hacer una diferencia, ¿no? Entre tantos. Por ejemplo, como dijimos, Freud maneja el concepto de representación y realidad. Para Freud la realidad es externa y uno tiene representaciones de la realidad. Y esa representación hace que sea algo interno, ¿no? Porque si el mundo está afuera y la representación es lo que percibimos de afuera, esa representación ¿dónde está? Está dentro de nosotros. Es por eso que se plantea que el inconsciente es individual, ¿no? Y es individual, ¿por qué? Porque está lleno de contenidos. O sea, si un paciente va al analista, digamos, freudiano, se puede dar a entender de que esa persona ya viene con su inconsciente. O sea, el inconsciente está dentro de esa persona. Y lo que hay que hacer es excavar en las profundidades. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta cómo maneja esa lógica interior-exterior? ¿No? Bueno, para Freud el psicoanalista es como un arqueólogo que tiene que excavar en las profundidades del inconsciente, ¿no? Incluso el esquema del iceberg, ¿se acuerdan? Que en la parte de arriba está, se ve el poquito nada más y por abajo hay toda una masa de hielo por descubrir, sacar de adentro, como se puede decir. Entonces, esta noción de representación nos conlleva a plantear el inconsciente como algo adentro del individuo y que es único, o sea, el inconsciente individual. Entonces, el yo vendría a ser del individuo y este individuo tiene su inconsciente interior. Y ahí, si logran ver, este es el esquema del huevo. Es como un huevo para Freud. Ustedes saben que el huevo tiene la clara y la yema, ¿no? Eh, hay un núcleo en el huevo. Es similar también. Ahí está el ello, está el yo, y bueno, por ahí también le faltó poner el superyo. Pero se dan cuenta que el yo está en el medio, está en el núcleo, pero todo está dentro, ¿no? El preconsciente está dentro, el yo está dentro, el ello está dentro, el inconsciente está dentro. Es la lógica del huevo para Freud. O sea, el psiquismo, el aparato psíquico para Freud está dentro. Y hay una diferencia con Lacan. Para Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Bueno, este es un concepto, o es una frase que requiere mucho desarrollo, pero yo les voy a dar algunos alcances. Y Lacan ya no trabaja con representación, sino con significante, que eso parte de su crítica a la lingüística, ¿no? Pero Lacan va a decir que el significante no significa nada en sí mismo, no es nada, o sea, no tiene sentido. Por ejemplo, pensemos en un ajedrez. En el ajedrez hay un montón de fichas, hay un montón de piezas.
y cada uno tiene su propia lógica, sus propios movimientos dentro del ajedrez. El peón se mueve de esta manera, la reina se mueve de esta manera y ya. Pero si sacamos una pieza fuera del ajedrez, esto no va a tener ningún sentido. O sea, el caballo no vale nada fuera del ajedrez. No tiene valor. O sea, tiene valor en la medida que se relaciona con las demás piezas y dentro de un marco del que es el tablero. Lo mismo con el significante. El significante no significa nada en sí mismo. Necesita articularse o relacionarse con otros significantes, que no es lo mismo que palabra. Entonces, este significante se relaciona con otros significantes para tener sentido. Por ejemplo, si yo digo luna, por ejemplo, luna en sí mismo no significa nada, absolutamente nada. Yo tendría que decir, por ejemplo, articularlo con otro significante y decir luna llena. Y cuando digo luna llena, recién adquiere sentido esto. O si digo luna rota o luna grande, o sea, en la articulación puedo saber que tiene sentido, pero por sí solo se dan cuenta que no significa nada, o puede significar muchas cosas también, pero en esencia no significa nada. Entonces, Lacan trabaja con el concepto de significante. Y si habíamos dicho que el inconsciente es individual para Freud, o sea, es de uno mismo, para Lacan el inconsciente es el discurso del otro, pero este otro es el lenguaje. O sea, el inconsciente es efecto o su causa del inconsciente es el lenguaje. O sea, es el lenguaje el que constituye, se puede decir, el inconsciente. Lo podemos decir de esta manera. Pero no es que uno nazca con su inconsciente. No. Y esto nos lleva a plantear de que el inconsciente no está dentro del individuo, pero tampoco está fuera. No se trabaja con esa dualidad en Lacan. No hay dualidad. Lacan cuestiona muchas dualidades en el psicoanálisis. El inconsciente no está fuera en la realidad, porque ni siquiera es realidad para Freud. Perdón, para Lacan. Pero tampoco está dentro, sino que se puede decir que está en el límite. Un ejemplo para entenderlo sería, por ejemplo, el mar. Uno va al mar, bueno, el mar que está calmadito, no el que tiene un montón de olas, ¿no? Se dan cuenta que el mar tiene una superficie, la superficie del agua, ¿no? Debajo de la superficie del agua, bueno, está el agua, y arriba que está el aire, ¿no? El inconsciente no sería ni el agua ni el aire, sería el límite entre esos dos. O sea, esa superficie sería el inconsciente para Lacan. O sea, no está dentro ni está fuera, sino es el límite. Y para eso va a plantear esa banda que ustedes ven, esa cinta, que está medio chueca, bueno, que seguramente algunos ya lo conocen, es la banda de Moebius, ¿no? Que podría parecer un círculo, pero tiene una sola superficie. O sea, si uno camina por una superficie, es una sola superficie. Es como una sola carretera nada más. No tiene dos carreteras. Y no tiene interior ni exterior. Entonces, ese sería el inconsciente para Lacan. Y por ejemplo, esa dona que ven es como el huevo de Freud, pero en el centro no hay nada, es vacío, es hueco. O sea, si queremos ponerlo de esta manera, en el núcleo de nuestro ser no hay nada, es un agujero, es un vacío. Es una manera de plantearlo. Ahora, esta otra figura que ven acá abajo, que es S1, S2, bueno, es un significante y otro significante. ¿Se acuerdan que dije que se articulan los significantes? En esta relación significante se crea un agujero, se pueden ver ahí. Y uno puede pensar que dentro de ese agujero uno saca cosas. Por ejemplo, si tenemos esa idea que dentro de ese agujero sacamos cosas, contenidos, estamos en el inconsciente de Freud, ¿no? Porque sacamos cosas de ese agujero. Pero para Lacan no. O sea, se crea cosas de la nada. O sea, ese agujero es vacío, como les decía. Es una creación ex nihilo, o sea, de la nada se crea algo. Solo en la articulación entre estos dos significantes se puede crear algo. Bueno, eso con respecto al inconsciente. De hecho, ya se puede conversar mucho sobre esto, desarrollarlo. Ahora, voy a ir a esto que es muy importante. Ya hemos visto la noción de ciencia para Freud, la noción de ciencia para Lacan, que se sitúa dentro de las ciencias
matematizadas y modernas, ¿no? Ahora, hay una asociación en Argentina que ahora se llama APOLA, ¿no? Que es Apertura para Otro Lacan, y lo que ellos plantean un programa de investigación científica para el psicoanálisis, al mismo estilo de INRE Lakatos, ¿no? INRE Lakatos lo que hace es plantear programas de investigación científica, ¿no? Y estos programas de investigación científica están compuestos por un núcleo y por un cinturón protector de conceptos. Ese es un programa de investigación para Lakatos. Entonces, en psicoanálisis se plantea también un programa de investigación científica y vamos a verlo cómo. Pero antes hay ciertas premisas para esto, ¿no? Y entre esas premisas son lo siguiente. El psicoanálisis es una teoría del espíritu científico, o sea, se enmarca dentro del espíritu científico. Eso implica que no hay dogmas, o sea, no hay una verdad absoluta, sino que los conceptos se tienen que cuestionar, se tienen que desarrollar a profundidad y renovar, ¿no? O sea, no es que un concepto y eso es, como que pasaba en Freud, por ejemplo, ¿no? El problema el asunto con la propuesta en muchos aspectos de Freud es lo siguiente. Si se parte el método inductivo, eh, cae en cierto error, porque, por ejemplo, se puede postular que el complejo de Edipo es universal, por ejemplo. O sea, si Freud parte de sus pacientes e infiere que hay un complejo de Edipo y esto lo hace universal, ¿no? Entonces muchos le pueden decir, no, pero el complejo de Edipo no es universal. De hecho, le criticaron alguna vez a Freud, ¿no? Que había algunas culturas donde no había padre, ¿no? Sino que el que ejercía ese rol de padre, entre comillas, sería, por ejemplo, el tío. O hay otras sociedades o culturas o tribus donde no se maneja con esa lógica de papá, mamá e hijo, ¿no? Entonces el complejo de Edipo no es universal. Ese sería el asunto con partir de la inferencia para el psicoanálisis. Estoy planteándolo para el psicoanálisis. Seguramente en otras orientaciones debe ser distinto, ¿no? Es lo mismo que decir la transferencia es universal. Realmente la transferencia será universal. Sería para plantearlo, ¿no? O que el inconsciente es universal. También sería para plantearlo. Porque se cae en la cuestión de, no sé si han escuchado la cuestión del cisne negro. O sea, si decimos, en la teoría decimos, todos los cisnes son blancos y viene un cisne negro aparece, entonces esto cuestiona toda tu teoría. Es lo mismo con Freud. Si Freud dice, el complejo de Edipo es universal, pero aparece un lugar en el cual no se maneja de esa misma manera, cuestiona esta teoría, ¿no? Lo mismo para el deseo inconsciente y muchas cuestiones más. Entonces, un programa de investigación científica no puede ser dogma, tampoco puede ser un argumento ad hominem, o sea, es decir, ¿por qué este autor lo dijo? Muchas veces se escucha eso, ¿no? Este autor lo dijo, entonces debe ser cierto, ¿no? O porque Freud lo dijo, o porque Lacan lo dijo también, ¿no? O sea, el asunto es no idealizar a un autor. Si lo estoy planteando mucho del psicoanálisis lacaniano o de Lacan, es porque aún se desconoce esto, pero no para tomarlo tampoco como una religión, sino para ver las consecuencias subversivas de su teoría, pero desde un sentido crítico. Uno también podría criticar y puede criticar a Lacan y a otros autores más. Entonces no se puede idealizar ni siquiera a un autor. Ahora, la 13. El saber que se produce, el saber científico, no viene de la experiencia, sino viene de una elaboración teórica, que eso es muy importante. O sea, se plantea eh, la teoría y se desarrolla, y de ahí se obtiene el saber, no de la observación, se puede decir, ¿no? Entonces en la 4 hay una ruptura de epistemología con Freud, como ya habíamos dicho, y tiene que haber una posición interterritorial con otras disciplinas. La ciencia, y dicen, la ciencia es otra cosa, el psicoanálisis es otra cosa, cuando para Lacan no es así, al contrario, más bien, hay una relación muy directa y muy cercana con otras disciplinas, como ya dijimos, ¿no? La lingüística, la física einsteiniana, las matemáticas
la filosofía también. Pues hay un diálogo constante con otras ciencias también, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, al estilo de Imre Lakatos, este programa de investigación para el psicoanálisis, ¿no? Para Imre Lakatos, una teoría está compuesta por un núcleo central, ¿no? Y el núcleo central son hipótesis generales que no es falseable. O sea, la verificación experimental en muchas teorías, solo si se requiere se puede hacer experimentos que verifiquen o no la teoría, ¿no? Habrá teorías que no necesitan el experimento. O sea, quiero decir que la verificación experimental no es un criterio para eh, eliminar una teoría, en tal caso para reelaborarla quizás. Pero hay teorías que no necesariamente van por eso, ¿no? Van por ese lado. Lo que la verificación experimental sería dar mayor argumento, pero no es en sí mismo un criterio. Y de hecho Popper en uno de sus libros lo dice, ¿no? El, el, el falsear una teoría no necesariamente la destruye, en otras palabras. Es un criterio más entre otros. Popper da muchos criterios para eso. Y es convencional porque es sostenida por un grupo de investigadores científicos, por una comunidad científica, esta teoría. Se compone de axiomas, en el psicoanálisis también hay axiomas, y no se apoya de hechos fácticos. Lo equivalente en el psicoanálisis serían los conceptos fundamentales. Ese sería el núcleo central, que hay conceptos fundamentales. Ahora, el cinturón protector que protege el núcleo central de una teoría son los supuestos complementarios, o sea, son hipótesis auxiliares a los generales. Y estas hipótesis auxiliares consolidan y sostienen racionalmente el núcleo central, ¿no? Ese sería, según Relakatos. Y en psicoanálisis sería lo mismo, ¿no? Los conceptos articulados consolidan y sostienen de manera lógica y racional los conceptos fundamentales. Ahora se los presento, por ejemplo. Estos son los conceptos fundamentales propuestos, por ejemplo, por Apolla. La referencia que estoy tomando. Bueno, son mis interpretaciones también, pero es la referencia. Hay un diagnóstico, de hecho ya termino con estas dos. No, son tres. Sería lo siguiente. Hay un diagnóstico de la época y hay una posición con respecto a esta asociación psicoanalítica. Y ahí están los conceptos fundamentales. Y la cuestión es lo siguiente. En la época hay una tendencia al individualismo. Ese es el diagnóstico de la época. Y bueno, implica muchas vertientes y implica muchos campos de la época, ¿no? Incluso el mismo capitalismo impulsa eso, ¿no? Somos individuos empoderados, que todo lo podemos y que somos responsables de nuestro pensar, de nuestro actuar y de nosotros mismos. O sea, somos libres. Bueno, hay un montón de autores que refutan eso. ¿Realmente seremos libres? ¿No? ¿O es la ilusión? ¿O es una ilusión? Es una forma de engañarnos, ¿no? Entonces, hay un diagnóstico de época que es el individualismo, ¿no? Y de hecho que en varios aspectos del psicoanálisis también está. ¿Se acuerda que hemos dicho que plantear que el inconsciente es de uno mismo y está dentro es una forma de individualismo? O sea, el inconsciente es de uno. Ante esto, el concepto que es fundamental en Apolla es inmixción de otredad. ¿Qué quiere decir esto? Que inmixción es un concepto, bueno, de la física, bueno, de la química y la física, bueno, sobre todo de la química. ¿Qué quiere decir? Que si uno agarra un vaso de agua y le echa azúcar y empieza a mezclar, se combinan y ya no se sabe qué es agua y qué es azúcar porque están combinados, ¿no? O sea, están inmixturados, se puede decir, el agua con el azúcar. Es lo mismo con el sujeto y el otro. Tengan en cuenta que el sujeto no es individuo en psicoanálisis, sino que es un sujeto eh, como efecto del lenguaje. El sujeto es efecto del lenguaje. O sea, no hay un organismo ahí, sino es un sujeto del lenguaje. Y este otro con mayúscula es el lenguaje también, es el otro del lenguaje, que se puede encarnar en una persona, en los familiares, en las personas, en la madre, etc., ¿no?
Y es importante esta definición de otredad. Me avisa si me estoy pasando de tiempo, pero bueno, ya voy a terminar. ¿Y por qué es importante este concepto de definición de otredad? Porque nos plantea de que ya no se sabe qué es de uno. O sea, yo no podría decir, soy un individuo único con mis pensamientos, con mis sentimientos y con mis deseos, sino cuestionar y decir que quizás lo que yo pienso, o sea, no lo pienso yo, sino lo piensa alguien más. O que mi deseo no es mío propio, sino está, entre comillas, condicionado por el deseo del otro. Estamos en Hegel ahí, ¿no? O que mi modo de satisfacción quizás no es mío, sino de alguien más o de algo más, ¿no? O sea, les doy un ejemplo. Ustedes han visto, por ejemplo, muchos niños, ¿no? Que repiten las palabras de sus padres, ¿no? Y, por ejemplo, si ustedes ven un niño soltando algunas groserías, por ejemplo, ¿no? Pero uno se da cuenta que esas groserías también las dicen los padres, ¿no? Bueno, es un ejemplo bastante simple, se puede decir. Y uno podría decir, ya, pero es por el aprendizaje, no es por imitación, ¿no? Pero hay cuestiones mucho más que escapan a, se puede decir, a la conciencia, ¿no? Y, por ejemplo, pensemos en el lapsus. O les voy a dar un ejemplo que una vez escuché, ¿no? Una madre está peleando con su hija y, y la madre molesta porque la hija no había ordenado su cuarto. La madre le dice, ¿sabes qué? Mejor no te hubiera tenido, ¿no? Se lo lanza así. Y la hija obviamente se ofende. Bueno, no obviamente, ¿no? Pero se ofende. Y luego la madre se disculpa, no, es que estaba molesta, era el calor del momento, o me hiciste renegar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto que se dijo, ¿quién lo dijo? ¿Realmente lo dijo la madre? ¿O quién habló ahí, se puede decir? O sea, estas palabras se puede atribuir a este individuo que es la madre. O sea, ¿vienen de la madre? O quizás podemos descubrir que esto de no te hubiera tenido viene incluso de la abuela o la tatarabuela. ¿Se dan cuenta? Entonces no se puede asignar las palabras a un individuo o que sale de un individuo, sino que quizás algo habla más allá de este individuo. O sea, el lenguaje, el otro. Bueno, el otro es un concepto muy complejo también, pero esta es la idea, ¿no? Quizás alguien más habla o algo habla. Bueno, la acaba de decir, eso habla en impersonal, o sea, no es de nadie. Y no solamente que eso habla, sino también eso piensa. O sea, nosotros creemos que nosotros pensamos, pero quizás somos pensados por un otro. También creemos que nuestro deseo es de nosotros mismos, o sea, es mi deseo único, ¿no? Pero quizás otro desea en mí, o sea, un deseo de un otro, del padre, del abuelo, etcétera, 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 ¿no? Y entonces no se puede trabajar con la lógica de individuos, ¿no? Sino plantear un sujeto que está en inmixción, combinado con este otro. O sea, ya no se sabe qué es del sujeto o qué es de este otro del lenguaje, y que viene de generación en generación, se puede decir de esta manera. Entonces es un concepto que por lo menos requeriría desarrollo en bastante profundidad. Ahora, otro es el nihilismo, por ejemplo, ¿no? Eh, Decir que estamos desligados de la cultura, de la sociedad, de un otro, y que somos nosotros mismos con nuestras quejas y con nuestros problemas y con nuestro goce, ¿no? Y con nuestro síntoma. Pero, sin embargo, la posición de Apola, si lo he interpretado bien, es que somos sujetos particulares, o sea, cada uno tiene su particularidad, pero que estamos en un campo del otro, del lenguaje. O sea, no es que estemos excluidos o que haya una tendencia nihilista, sino lo que hay es un lazo con un otro. O sea, hay un lazo. O sea, el psicoanálisis ni siquiera apunta a que descubras que es lo único de ti y que ya el mundo y la cultura simplemente es un engaño, es una fantasía, ¿no? Sino, no va por ahí el asunto, sino somos sujetos particulares y que nos podemos inscribir de alguna otra manera, de manera creativa, no lo sé, eso ya se verá en el campo del otro, del lenguaje, de la sociedad y la cultura.
Esto también es muy importante, la biologización. Hay una tendencia de la época a la biologización o lo que es el reduccionismo biológico, ¿no? ¿Y de qué trata esto? Es de plantear los conceptos psicoanalíticos dentro del organismo o del cerebro, mejor dicho. O sea, el inconsciente está en esta parte del cerebro, las emociones, la pulsión está en esta parte del organismo. Es un reduccionismo. Y es el mismo problema que pasa con la psicología, ¿no? Se trata de reducir los conceptos psicológicos a una parte del organismo, ¿no? O sea, el amor es un desequilibrio químico, el racismo, el gen de la psicopatía, el gen de la agresión. Pues bueno, yo soy bastante crítico con eso, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, no? O sea, no digo que hay un correlato biológico, sí, pero que hay amor, por ejemplo, por tales hormonas, o hay felicidad por tales hormonas, me parece un reduccionismo bastante fuerte, ¿no? Porque la felicidad es bastante relativa, ¿no? O sea, felicidad para un grupo social es otra cosa, para otro grupo social es otra cosa. Entonces, ¿por qué se puede decir que tales hormonas causan como si la felicidad fuera uno solo, ¿no? Identificado, la felicidad, el amor, identificado como un ente, ¿no? En cambio, para el psicoanálisis, no hay nada más allá del lenguaje. Ni siquiera el ser está fuera del lenguaje. O sea, el ser, el inconsciente, la pulsión, todos son efectos del lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje es lo que está antes. Bueno, Lacan toma como referencia el Evangelio de San Juan, ¿no? En un inicio está el verbo, está la palabra, y luego viene todo lo demás. Ahora lo otro, el tiempo. El diagnóstico de época, que es el tiempo, es lo presente, lo ahorita, lo inmediato. Cuando eso se cuestiona también, ¿no? Hay personas, vamos a decir de esta manera, ¿no? Que viven en el pasado, que viven en el presente, lo viven en el futuro. O sea, no es un criterio esto del tiempo presente. Y es más, dentro del psicoanálisis ni siquiera hay, o sea, ni siquiera hay pasado, ¿no? Porque decir que hay pasado es decir que dentro de una persona hay recuerdos, hay contenidos de años atrás, ¿no? Si no, se trata de otra cosa, ¿no? Se trata de crear esto, se crea en el momento, esta noción de tiempo. No es que hay un pasado. Ahí se llama, por ejemplo, un futuro anterior. Ahora, los conceptos articulados, no lo voy a desarrollar, lo voy a mencionar nada más, pero de hecho algunos ya los desarrollé algo, ¿no? El concepto del otro, el lenguaje, la cultura, el sujeto, que no es el individuo de carne y hueso, ni siquiera es el organismo, sino el sujeto es, se puede decir de esta manera, es un tema el sujeto. O sea, sujeto viene de sujet en francés y viene de subject en inglés. Bueno, tiene su origen latino, ¿no? Pero que subject, ¿qué es? Es tema, asunto. El sujeto es un asunto de lenguaje, si queremos decirlo de esta manera. El objeto A, que no es un objeto tangible, sino es un objeto de otra índole, y el deseo también. Otro concepto importante es significante, que ya lo mencioné. La cadena significante, el inconsciente, ya lo mencioné. La oquedad, el agujero. Les hice ver un gráfico de un S1, S2, y había un agujero. Oquedad es agujero. La noción de cuerpo, que no es igual que organismo. Organismo es otra cosa. Cuerpo se relaciona más a cuerpo de lenguaje. Lo suelto de esta manera, para que lo podamos entender. O sea, un cuerpo es un cuerpo armado de significantes, de palabras. O sea, nosotros tenemos un cuerpo, pero no es organismo, sino hay un cuerpo. Es el cuerpo de la histeria, por ejemplo. Es un cuerpo que habla. Es un cuerpo que sus síntomas quieren decir algo. Ese es el cuerpo, pero no es el organismo. Las pulsiones, el gozo, del psicoanálisis, o sea, ¿de qué psicoanálisis se trata? Las diferencias de Freud y Lacan. Esta es otra que no he mencionado mucho, la diferencia de Lacan y los post-lacanianos. Esa también es una gran diferencia. Y ya, ese sería un programa de investigación para
que está en pleno desarrollo, no está culminado, ¿no? Ahora, por último, habíamos dicho que hay una falla en la teoría, ¿se acuerdan? Que la están diagnosticada desde mucho, desde los 50 y antes, ¿no? Que el psicoanálisis falla con respecto a la teoría. Y tiene que ver que, incluso en la actualidad, equiparar Freud, Anna Freud, Melanie Klein, Winnicott, Lacan, Miller, cuando todas estas orientaciones no son equivalentes y, como ya vimos, incluso parten de distintas posturas epistemológicas, distintas maneras de hacer ciencia, tienen cuestiones éticas distintas y políticas también. Y con respecto al valor, que para algunos está, como dijimos, la experiencia y luego la teoría, como en Freud, ¿no? Que primero está la realidad y luego sus inferencias. Y en Lacan es a la inversa, ¿no? Que primero está la teoría y luego la experiencia, o sea, lo que se ve. Y con eso culmino la presentación.